La empleada trató como rey al anciano que ignoraban, sin saber que era el padre del millonario. «Saquen a ese viejo de aquí. Está espantando a los clientes». El grito del gerente resonó en el lobby de mármol del Hotel Corvalán, uno de los más lujosos de Ciudad de México, y decenas de cabezas se voltearon para mirar al anciano que temblaba sentado en uno de los sillones de cuero junto a la recepción. Nadie se movió para ayudarlo. Nadie, excepto Sofía. Ella llevaba apenas 40 minutos de turno cuando lo vio por primera vez. Un hombre de unos 75 años, cabello blanco despeinado, ropa arrugada y sucia en los puños, sentado con las manos temblorosas sobre las rodillas. Sus ojos, de un azul grisáceo apagado, parecían perdidos, como si no supiera exactamente dónde estaba ni cómo había llegado hasta ahí. Nadie le había ofrecido ni un vaso de agua. «Con permiso», dijo Sofía, dejando el carrito de limpieza a un lado y acercándose despacio, como quien se aproxima a un animal asustado. El anciano levantó la mirada. Sus labios estaban resecos, agrietados por la sed. Intentó decir algo, pero solo logró un murmullo ronco. «¿Está usted bien, señor?», preguntó ella, agachándose para quedar a su altura. «Agua», susurró él, con la voz quebrada. «Por favor, agua». Sofía no lo pensó dos veces. Se levantó, caminó hasta el bar del lobby y regresó con un vaso de agua fría. El anciano lo tomó con ambas manos, que temblaban tanto que estuvo a punto de derramarlo. Ella lo sostuvo con delicadeza, ayudándolo a beber. «Despacio, despacio», le dijo, con una calidez que contrastaba brutalmente con la frialdad del entorno. Fue en ese momento que el gerente del hotel, un hombre calvo y de bigote recortado llamado Ricardo Fuentes, salió de su oficina y vio la escena. Su rostro se contrajo en una mueca de disgusto. «¡Tú!», le gritó a Sofía. «¿Qué crees que estás haciendo? Este no es un asilo de caridad. Es un hotel de 5 estrellas. Saca a ese vagabundo de aquí ahora mismo». «No es un vagabundo, señor Fuentes», respondió Sofía, poniéndose de pie con firmeza. «Es un ser humano que necesita ayuda. Me importa un comino lo que sea. Está asustando a los huéspedes. Mira cómo lo están viendo», dijo, señalando hacia un grupo de turistas que efectivamente observaban la escena con curiosidad, aunque ninguno parecía particularmente asustado, más bien conmovidos. En ese instante, desde el otro extremo del lobby, un hombre alto, de traje azul marino impecable, cabello oscuro perfectamente peinado y rostro que reflejaba el peso de 1000 decisiones de negocios, se detuvo en seco. Era Diego Corvalán, el dueño del hotel, uno de los empresarios más jóvenes y exitosos de todo México, con una fortuna que superaba los $500 millones y una fama de ser implacable en los negocios pero generoso con causas benéficas, aunque distante, casi ausente, en cuestiones familiares. Diego había bajado a supervisar la inauguración de un nuevo restaurante en el hotel, pero algo en la escena del lobby captó su atención. No fue el escándalo del gerente ni los murmullos de los huéspedes. Fue la voz del anciano. Algo en el tono, en la forma quebrada de pronunciar las palabras, le produjo un escalofrío inexplicable que no supo identificar. Se acercó lentamente, sin que nadie notara su presencia todavía, y observó desde una distancia prudente cómo Sofía se enfrentaba al gerente. «Este hombre necesita atención médica. No que lo humillen», insistió ella. «Mire sus manos, está deshidratado. Probablemente lleva horas aquí sin que nadie le preguntara nada. No es mi problema ni el tuyo. Nuestro trabajo es mantener la imagen del hotel, y esa imagen no incluye mendigos en el lobby», replicó Fuentes, cruzando los brazos. «Llama a seguridad para que lo saquen». «No pienso hacer eso», dijo Sofía, con una determinación que sorprendió incluso al propio gerente. «¿Perdón? ¿Me estás desafiando?» «Recuerda que trabajas para mí, señorita Herrera, y puedo despedirte en este mismo instante si sigues con esta actitud». Sofía sintió el peso de la amenaza.
Ella era madre soltera de una niña de 6 años, Camila, y ese trabajo era lo único que le permitía pagar la renta del pequeño departamento donde vivían en la colonia Doctores. Perder el empleo significaría no solo quedarse sin ingresos, sino también sin el seguro médico que cubría las medicinas de su hija, quien padecía asma crónica. Pero mirar al anciano temblando, con los ojos llenos de una tristeza tan profunda, que parecía haber vivido 1000 abandonos, le hizo tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. «Entonces despídame», dijo, sin titubear. «Pero no voy a dejar que un ser humano sufra frente a mí, mientras yo pueda hacer algo al respecto». El gerente, sorprendido por la firmeza de la joven, abrió la boca para responder, pero en ese momento una voz grave y autoritaria interrumpió la escena. «¿Qué está pasando aquí?» Era Diego. Se había acercado sin que nadie lo notara, y ahora estaba a apenas unos metros del anciano, observándolo con una mezcla de curiosidad y una inquietud que no lograba explicar. El gerente palideció instantáneamente al ver a su jefe. «Señor Corbalán, disculpe el alboroto. Ya me estaba encargando de que retiraran a esta persona del lobby», tartamudeó Fuentes. Diego no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en el rostro del anciano, en esas manos temblorosas, en esos ojos azules grisáceos que parecían suplicar por algo que ni él mismo entendía. Había algo profundamente familiar en esa mirada, algo que le erizaba la piel sin razón aparente. «¿Cómo se llama usted?», preguntó Diego, agachándose lentamente para quedar a la altura del anciano, tal como había hecho Sofía minutos antes. El anciano lo miró, parpadeando, como si intentara enfocar su rostro entre la niebla de su confusión. «Ernesto», murmuró. «Me llamo Ernesto». Diego sintió que algo se congelaba dentro de su pecho. Era un nombre común. No había razón lógica para que le afectara de esa manera. Y sin embargo, una sensación de vértigo lo invadió, como si estuviera al borde de un precipicio cuya existencia desconocía hasta ese instante. «Ernesto, ¿qué más?», insistió, con la voz ligeramente alterada. Pero el anciano ya no respondió. Su mirada se había perdido de nuevo en algún punto lejano, como si la conversación hubiera agotado toda su capacidad de concentración. Sofía, viendo que el hombre necesitaba descanso urgente, intervino. «Señor Corbalán, con todo respeto, este hombre necesita atención médica inmediata. Ha estado aquí sentado por horas, deshidratado y confundido. Deberíamos llamar a un doctor antes de hacer cualquier otra pregunta». Diego la miró por primera vez con atención. Había algo en la seguridad de esta empleada, en la manera directa en que le hablaba sin el temor reverencial que solían mostrarle los demás, que le generó un respeto inmediato. «Tiene razón», dijo finalmente, poniéndose de pie. «Fuentes, llama al doctor Medina ahora mismo. Que lo revisen en una de las suites del 3er piso, no en el lobby». «Pero señor, no sabemos ni quién es este hombre. Podría ser cualquier...» «He dicho que lo llames», interrumpió Diego con una autoridad que no dejaba espacio para réplicas. «Y usted», añadió, dirigiéndose a Sofía, «acompáñelo. Parece que es la única persona en este hotel que sabe tratar a un ser humano con dignidad». Sofía asintió, sorprendida por el giro de los acontecimientos, mientras ayudaba al anciano a levantarse con cuidado. Mientras caminaban hacia el elevador, Diego se quedó parado en medio del lobby, con la mirada perdida en la espalda encorvada del anciano que se alejaba, sintiendo que una parte de su memoria, enterrada hace años bajo capas de resentimiento y ambición, comenzaba a agitarse peligrosamente. No tenía idea de que, en cuestión de días, su mundo entero estaría a punto de derrumbarse. Mientras el elevador cerraba sus puertas doradas, Sofía sostenía con firmeza el brazo del anciano, sintiendo lo frágil que era. Casi como si sus huesos pudieran quebrarse ante el más mínimo descuido. Don Ernesto, como ahora sabían que se llamaba, había cerrado los ojos, agotado, apoyando la cabeza contra la pared del elevador. «Ya casi llegamos, señor Ernesto», le dijo ella con voz suave. «Le van a revisar bien, no se preocupe».
Él abrió los ojos apenas una rendija y la miró con una expresión que Sofía no pudo descifrar del todo. Gratitud, sí, pero también algo parecido al asombro. Como si no pudiera creer que alguien se tomara la molestia de cuidarlo después de tanto tiempo de sentirse invisible. «Eres muy amable, hija», susurró. «Hace mucho que nadie me miraba así». Las palabras se clavaron en el pecho de Sofía. Pensó en su propia abuela, que había muerto sola en un asilo años atrás, porque nadie de la familia tuvo tiempo de visitarla. Pensó en cuántos ancianos como don Ernesto vagaban por la ciudad, invisibles para un mundo demasiado ocupado en mirar hacia adelante como para voltear a ver a quienes ya habían dado todo lo que tenían. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el tercer piso, 2 empleados del hotel ya esperaban con una silla de ruedas, siguiendo las órdenes urgentes del señor Corbalán. Sofía ayudó a acomodar a don Ernesto, sin soltar su mano en ningún momento, como si temiera que al soltarlo, él pudiera desvanecerse en el aire, como una sombra que hubiera aparecido solo para ella. Diego, por su parte, permaneció varios minutos más de pie en el lobby, sin moverse, con la vista clavada en el elevador vacío. Su mente estaba atrapada en un recuerdo borroso, casi olvidado. La voz de su padre llamándolo desde la puerta de su antigua casa en Guadalajara, antes de que todo se rompiera entre ellos hace casi 15 años. No podía ser él. Era imposible. Su padre, Ernesto Corbalán, había desaparecido de su vida después de aquella terrible discusión sobre la venta de la empresa familiar. Nunca lo había buscado. Nunca había querido enfrentar la culpa de haberlo dejado ir sin siquiera un último abrazo. Sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Era una coincidencia, tenía que serlo. Y sin embargo, mientras subía por las escaleras hacia su oficina, sentía que su corazón latía con una intensidad que no lograba justificar racionalmente. Ese anciano sabe cosas que ningún mendigo debería saber sobre finanzas internacionales. El doctor Medina, un hombre de mediana edad con gafas redondas y modales pausados, terminó de revisar a don Ernesto en la suite del tercer piso y salió al pasillo, donde Sofía esperaba con los brazos cruzados, visiblemente preocupada. «¿Cómo está?», preguntó ella de inmediato. «Deshidratación severa, presión arterial baja y signos evidentes de desnutrición», respondió el doctor revisando sus notas. «Pero lo más preocupante es su estado mental. Presenta episodios de confusión, posiblemente relacionados con un inicio de demencia, aunque también podría ser producto del estrés extremo y el abandono prolongado. Necesita descanso, hidratación constante y, sobre todo, alguien que lo cuide de cerca los próximos días». Sofía asintió, absorbiendo cada palabra con una mezcla de alivio y angustia. Alivio porque no era nada mortal e inmediato. Angustia porque sabía exactamente lo que significaba alguien que lo cuide de cerca, en un hotel donde nadie, aparte de ella, parecía dispuesto a hacerlo. «¿Puedo entrar a verlo?», preguntó. «Claro, está despierto ahora. Pero no lo presione con preguntas, déjelo hablar a su ritmo». Sofía entró a la suite, decorada con la elegancia fría típica de los hoteles de lujo. Cortinas de seda color champán, una cama enorme con sábanas de hilo egipcio y ventanales que daban hacia el Paseo de la Reforma. Don Ernesto estaba recostado, ya con mejor color en el rostro, aunque su mirada seguía teniendo esa neblina distante que tanto la había conmovido desde el primer momento. «Hola, don Ernesto», dijo ella con suavidad, acercando una silla junto a la cama. «¿Cómo se siente?» «Mejor, hija, mucho mejor», respondió él, con una sonrisa débil que dejó ver algunos dientes faltantes. «Gracias por todo lo que has hecho. No merezco tanta amabilidad». «Claro que la merece. Todos merecemos que nos traten con dignidad, sin importar cómo nos veamos o qué tengamos». El anciano la miró largamente, como si esas palabras despertaran algo profundo en su memoria fragmentada. Eso mismo le decía yo a mi hijo cuando era pequeño», murmuró con la voz quebrándose ligeramente. «Le decía que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por cómo trata a quienes no tienen nada que ofrecerle a cambio». «¿Tiene usted un hijo?», preguntó Sofía, con curiosidad genuina.
sin sospechar todavía la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir. Los ojos de don Ernesto se llenaron de lágrimas. Apretó las sábanas entre sus dedos temblorosos. Tenía, dijo, con una tristeza que parecía arrastrar el peso de años enteros. Un hijo brillante, ambicioso, con un corazón enorme cuando era joven. Pero los negocios lo cambiaron. O tal vez fui yo quien no supo guiarlo bien después de que su madre murió. Discutimos por la empresa, por decisiones que él consideraba anticuadas y yo consideraba sagradas. Le dije cosas terribles esa noche. Él me dijo cosas peores. Y luego, simplemente se fue. No volví a saber de él en 15 años. Sofía sintió un nudo en la garganta. Pensó en su propia hija, en lo que sería para ella, dentro de muchos años, quedar completamente separada de Camila por un malentendido que el orgullo no permitió resolver a tiempo. ¿Nunca intentó buscarlo?, preguntó suavemente. Muchas veces, respondió Ernesto. Pero él cambió su número, se mudó, y con el paso de los años, mi mente empezó a fallarme. Empecé a olvidar cosas, fechas, nombres, rostros. Mi hermana, que era quien me cuidaba, murió hace 2 años, y desde entonces he estado prácticamente solo, moviéndome de un lado a otro, dependiendo de la caridad de extraños. A veces ni siquiera recuerdo cómo llegué a los lugares donde termino. ¿Y cómo llegó hoy hasta este hotel? Don Ernesto frunció el ceño, esforzándose por recordar. No lo sé con certeza, admitió. Recuerdo haber caminado mucho. Recuerdo tener sed. Y recuerdo haber visto el nombre del hotel en un letrero enorme y sentir que algo me atraía hacia aquí, como si mis pies supieran algo que mi mente ya no podía recordar. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El nombre del hotel era Corvalán, el mismo apellido del dueño, Diego Corvalán. ¿Sería posible que...? No, se dijo a sí misma sacudiendo la cabeza. Era una coincidencia demasiado extraña, casi absurda, para siquiera considerarla en serio. Sin embargo, la duda quedó plantada en su mente como una semilla que pronto empezaría a germinar. Descanse un poco más, don Ernesto, dijo finalmente, ayudándolo a acomodarse mejor entre las almohadas. Voy a asegurarme de que le traigan algo de comer. Salió de la habitación con el corazón acelerado, y justo al cerrar la puerta, se encontró de frente con Ricardo Fuentes, quien la esperaba con los brazos cruzados y una expresión de furia contenida. «Espero que estés consciente de que esto no se va a quedar así», le dijo el gerente, con voz baja pero cargada de veneno. «El señor Corvalán tomó una decisión momentánea por lástima, pero en cuanto se le pase el arrebato, ese viejo va a terminar en la calle otra vez, y tú vas a terminar sin empleo por insubordinación». «Haga lo que tenga que hacer, señor Fuentes», respondió Sofía sin amedrentarse. «Pero mientras yo esté aquí, ese hombre no va a sufrir ni un minuto más de indiferencia». Fuentes apretó la mandíbula, evidentemente frustrado por no poder ejercer su autoridad como hubiera querido, y se alejó por el pasillo murmurando algo entre dientes. Sofía respiró hondo, tratando de calmar los latidos de su corazón, y se dirigió hacia la cocina del hotel para pedir que le prepararan algo ligero y nutritivo para don Ernesto. Mientras caminaba, no podía dejar de pensar en la historia que el anciano le había contado. Un hijo exitoso, una ruptura familiar por la empresa, 15 años de silencio. Las piezas parecían encajar de una manera que le producía tanto esperanza como temor. Esperanza, porque tal vez podría ayudar a reunir a esa familia rota. Temor, porque si sus sospechas eran ciertas, estaba a punto de involucrarse en algo mucho más grande de lo que su posición como camarera le permitía manejar. En su oficina del último piso, Diego Corvalán tampoco podía concentrarse en el informe financiero que tenía frente a él. Las palabras se desdibujaban en la pantalla de su computadora mientras su mente regresaba una y otra vez a la imagen de aquel anciano tembloroso en el lobby, a esa voz rota que había pronunciado un nombre que llevaba años evitando siquiera mencionar en sus pensamientos. Tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en mucho tiempo. El de Marcela, su asistente personal de mayor confianza.
Marcela, necesito que investigues algo para mí, de manera discreta, dijo, con la voz tensa. Necesito el historial médico y de identificación del hombre que trajimos hoy al hotel, el anciano del lobby. Quiero saber quién es exactamente, y quiero saberlo antes de que termine el día. Al colgar el teléfono, Diego se quedó mirando por el ventanal de su oficina hacia el horizonte de la ciudad, sintiendo que estaba a punto de abrir una puerta que llevaba 15 años sellada, y que una vez abierta, ya no habría forma de volver a cerrarla. Marcela llamó de vuelta apenas 40 minutos después, con una voz que dejaba entrever cierta inquietud profesional. «Señor Corbalán, tengo algo, pero es extraño. No hay documento de identidad oficial en el sistema del hotel. El hombre no traía cartera ni papeles cuando llegó. Sin embargo, hablé con el personal de seguridad que revisó las cámaras y encontré algo curioso. Llegó caminando desde la estación del metro más cercana, solo, sin acompañante, hace aproximadamente 3 horas antes de que lo encontraran en el lobby. ¿Y el nombre? ¿Alguna coincidencia en registros de hospitales o asilos de la zona? Estoy revisando eso ahora mismo. Le aviso en cuanto tenga algo más concreto». Diego colgó el teléfono y se pasó las manos por el rostro, sintiendo el peso de una ansiedad que no experimentaba desde hacía años. Se levantó de su escritorio y caminó hacia el ventanal, observando el tráfico interminable de la ciudad allá abajo, sin verlo realmente. Su mente estaba atrapada en el pasado. En aquella última noche en la casa familiar de Guadalajara, recordaba con dolorosa claridad el rostro de su padre, enrojecido de furia, gritándole que estaba traicionando todo lo que la familia había construido al querer vender la empresa a un consorcio extranjero. Recordaba sus propias palabras, dichas con la crueldad despiadada de la juventud ambiciosa, que su padre era un anticuado, un obstáculo para el verdadero progreso, que ya no lo necesitaba para nada. Recordaba la expresión de su padre al escuchar eso, como si el mundo entero se hubiera derrumbado sobre él en ese instante. Y luego, el silencio. 15 años de silencio absoluto, interrumpido solo por el rumor ocasional de que su padre había vendido la casa, se había mudado, y finalmente había desaparecido del radar de cualquier conocido común. Diego nunca lo buscó. Se convenció a sí mismo de que su padre estaba mejor sin él, de que su ambición había sido lo correcto, de que los negocios que había construido después justificaban cualquier sacrificio emocional. Pero ahora, con esa vieja herida reabriéndose de golpe, se preguntaba si toda su vida de éxito no había sido más que una manera elaborada de huir de la culpa. ¿Y si el mendigo que humillaron esta mañana resulta ser el fundador de todo lo que ustedes creen que les pertenece? La noche cayó sobre la ciudad, y el Hotel Corbalán se llenó de las luces doradas típicas de sus jardines exteriores, donde una recepción para inversionistas extranjeros estaba programada para dentro de 2 horas. Diego debía prepararse para recibir a los socios que llegaban desde Singapur, pero su mente seguía atrapada en el 3er piso, en esa suite donde un anciano confundido dormía bajo el cuidado atento de una camarera que se negaba a abandonarlo. Decidió, contra todo protocolo empresarial, subir personalmente a verlo antes de la recepción. Encontró a Sofía sentada junto a la cama, leyéndole en voz baja un periódico viejo que había encontrado en la mesita, mientras don Ernesto escuchaba con los ojos cerrados, en un estado de calma que contrastaba enormemente con la agitación de horas antes. «Señor Corbalán», dijo Sofía, poniéndose de pie de inmediato al verlo entrar. «Está descansando mejor. Comió algo de sopa y ha estado más lúcido esta tarde». Diego asintió, pero su atención estaba completamente fija en el rostro del anciano dormido. Se acercó lentamente, estudiando cada arruga, cada mechón de cabello blanco, buscando algún rastro reconocible de la memoria que guardaba de su padre. Pero los años y el deterioro habían hecho estragos. Este hombre parecía 20 años más viejo de lo que su padre debería ser, consumido por el abandono y la desnutrición. ¿Ha dicho algo más sobre su pasado?, preguntó Diego con voz baja para no despertarlo. Mencionó que tuvo una empresa y un hijo del que se distanció por una discusión relacionada con negocios.
respondió Sofía, observando atentamente la reacción de su jefe. Dijo que no lo ha visto en 15 años. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 15 años. El mismo número exacto de años que él llevaba sin hablar con su padre. Trató de mantener la compostura, pero Sofía, con esa sensibilidad que la caracterizaba, notó el cambio sutil en su expresión. ¿Está usted bien, señor Corbalán? Sí, estoy bien, mintió él pasándose una mano por el cabello. Solo es una historia triste. Eso es todo. En ese momento, el anciano se removió en la cama y abrió los ojos lentamente. Al ver a Diego de pie junto a él, su expresión cambió por completo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su respiración se agitó y sus manos comenzaron a temblar con una intensidad que preocupó de inmediato a Sofía. «¿Diego?», susurró el anciano con una voz cargada de una emoción que parecía desgarrarle el pecho. «¿Eres tú, hijo?». El silencio que siguió fue absoluto. Sofía miró alternadamente entre el anciano y su jefe, sin comprender del todo lo que estaba presenciando, pero sintiendo la electricidad de un momento que cambiaría todo. Diego se quedó paralizado, incapaz de moverse, incapaz de hablar, mientras una avalancha de recuerdos y emociones contradictorias lo invadía por completo. «Yo no lo conozco a usted», dijo finalmente Diego, con una voz que ni él mismo reconoció como propia, quebrada y llena de un miedo que no había sentido en años. «Se está confundiendo, señor». «¿Diego?», insistió el anciano, extendiendo una mano temblorosa hacia él. «Eres tú. Tienes los ojos de tu madre. Por favor, hijo, perdóname por lo que dije aquella noche. Nunca quise...». «Basta», exclamó Diego, retrocediendo bruscamente, con el rostro pálido y una expresión de pánico genuino. «Yo no soy su hijo. Se está confundiendo con alguien más». Salió de la habitación casi corriendo, dejando a Sofía completamente desconcertada junto a un anciano que había vuelto a hundirse en un llanto silencioso, murmurando el nombre de su hijo una y otra vez, como si repetirlo pudiera hacer que la realidad cambiara a su favor. Sofía se acercó a él, tomándole la mano con delicadeza. «Don Ernesto, tranquilo, respire hondo. Todo va a estar bien». «Era él», susurró el anciano, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Sé que era él. Un padre nunca olvida el rostro de su propio hijo, aunque el mundo entero intente convencerlo de que está equivocado». Sofía sintió que un escalofrío le recorría todo el cuerpo. Las piezas que había estado ensamblando mentalmente durante todo el día de pronto formaron una imagen completa y aterradora. El apellido del hotel, la historia de la empresa familiar, los 15 años de silencio, la reacción desmesurada de Diego. No podía ser una coincidencia. Todo apuntaba hacia la misma verdad imposible. Mientras tanto, Diego había bajado corriendo por las escaleras de servicio, evitando el elevador principal para no cruzarse con ningún huésped que pudiera notar su estado de shock. Se encerró en su oficina, cerrando la puerta con seguro, y se dejó caer en su silla, respirando con dificultad, como si acabara de correr un maratón. Su teléfono vibró. Era Marcela, con la información que había solicitado horas antes. «Señor Corbalán, encontré algo», dijo ella con voz vacilante. «Revisé los archivos de registros civiles de Guadalajara, cruzando la edad aproximada y la descripción física que me dio el personal de seguridad. Hay un hombre llamado Ernesto Corbalán Medina, de 76 años, cuya última dirección registrada coincide con la casa familiar que ustedes vendieron hace años. No hay registros de defunción a su nombre». Diego cerró los ojos, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba a su alrededor. No era una coincidencia. No era un error. El hombre que había humillado y casi echado de su propio hotel, el hombre al que apenas horas antes había ordenado sacar del lobby como si fuera basura, era su propio padre. Se quedó sentado en la oscuridad de su oficina durante largos minutos, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. 15 años de resentimiento, de orgullo, de una vida construida sobre la premisa de que había hecho lo correcto al alejarse, se derrumbaban en cuestión de segundos,
frente a la evidencia innegable de que su padre había estado viviendo en las calles, olvidado, deteriorado, mientras él acumulaba una fortuna que jamás había servido para buscarlo. Un golpe suave en la puerta lo sacó de su trance. Era Sofía. «Señor Corvalán, necesito hablar con usted», dijo ella desde el otro lado de la puerta, con una firmeza que no dejaba lugar a evasivas. «Sé que usted sabe algo que yo no sé, y creo que don Ernesto merece una respuesta». Diego se levantó lentamente, respiró hondo y abrió la puerta, enfrentando por primera vez la mirada penetrante de la mujer que, sin saberlo, se había convertido en la guardiana de su padre perdido, y que ahora exigía de él una verdad que llevaba 15 años enterrando bajo capas de ambición y silencio. «Pase, Sofía», dijo Diego finalmente, haciéndose a un lado para dejarla entrar. «Cierre la puerta, por favor». Ella obedeció, y se quedó de pie frente al escritorio, esperando. Diego caminó hacia el ventanal, dándole la espalda, incapaz de sostenerle la mirada mientras reunía el valor para decir en voz alta lo que llevaba minutos evitando aceptar completamente en su propia mente. «Ese hombre, don Ernesto, es mi padre», dijo finalmente, con la voz reducida a un susurro apenas audible. «Nos distanciamos hace 15 años, después de una discusión terrible sobre el futuro de la empresa familiar. Yo quería modernizarla, venderla a un consorcio internacional que ofrecía una fortuna. Él se negó, dijo que yo estaba traicionando el legado de mi abuelo. Nos dijimos cosas horribles esa noche, y luego simplemente dejé de buscarlo. Me convencí de que estaba mejor sin mí, de que él prefería su orgullo antes que una relación conmigo». Sofía sintió que las piernas le flaqueaban ligeramente, aunque ya había sospechado la verdad. Escucharla confirmada de labios del propio Diego era, sin embargo, un golpe completamente distinto. «¿Y ahora que lo sabe con certeza?», preguntó ella, con una calma que ocultaba la tormenta de emociones que sentía por dentro. «¿Qué piensa hacer, señor Corvalán?». Diego se volteó para mirarla, con los ojos enrojecidos por una batalla interna que llevaba apenas minutos librando, pero que amenazaba con consumir todo lo que él creía saber sobre sí mismo. «No lo sé», admitió, con una honestidad que sorprendió incluso a Sofía. «Durante 15 años me convencí de que había hecho lo correcto. Construí un imperio, gané cada batalla de negocios que me propuse, y siempre me dije que mi padre habría estado orgulloso de ver hasta dónde había llegado sin su ayuda. Pero verlo así, deteriorado, solo, mendigando agua en el lobby de mi propio hotel, me doy cuenta de que no gané nada. Perdí 15 años que jamás voy a recuperar». «Todavía puede recuperar algo», dijo Sofía suavemente. Él lo reconoció de inmediato. Un padre que ha perdido casi todo menos la memoria de su hijo no es un padre que ha dejado de amar. Solo necesita que usted esté dispuesto a cruzar esa puerta y sentarse junto a él, sin el peso de los negocios ni del orgullo. Diego la miró largamente, sintiendo que las palabras de esta desconocida, esta empleada que apenas conocía desde hacía unas horas, tenían más sabiduría que cualquier consejo que hubiera recibido de sus socios o abogados en años. Asintió lentamente, aunque el miedo seguía atenazándole el pecho. «Voy a arriesgar mi trabajo, mi sustento, todo lo que tengo, por un hombre que ni siquiera es mi familia». Diego no entró a la suite esa noche. Se quedó parado frente a la puerta durante casi 10 minutos, con la mano suspendida a centímetros de la manija, incapaz de reunir el valor necesario para enfrentar 15 años de silencio en un solo instante. Finalmente, murmurando una disculpa apresurada a Sofía sobre la recepción de inversionistas que lo esperaba abajo, se retiró sin cruzar el umbral. Sofía regresó junto a don Ernesto, encontrándolo despierto, con la mirada perdida en el techo de la habitación, en un silencio cargado de una tristeza que no necesitaba palabras para expresarse. «¿Se fue?», preguntó él, sin siquiera voltear a verla. «Tenía compromisos urgentes, don Ernesto», mintió Sofía, tratando de suavizar el golpe. «Pero volverá, estoy segura».
El anciano cerró los ojos y una lágrima solitaria resbaló por su mejilla arrugada. 15 años esperando este momento, y cuando finalmente sucede, mi propio hijo no puede ni mirarme a los ojos, susurró. Tal vez tenía razón cuando me dijo que ya no me necesitaba para nada. No diga eso, respondió Sofía con firmeza, sentándose junto a él y tomándole la mano. El miedo hace que las personas actúen de maneras que no reflejan lo que realmente sienten en su corazón. Su hijo estaba temblando cuando salió de aquí, don Ernesto. Eso no es indiferencia, eso es una persona abrumada por la culpa y la sorpresa. Don Ernesto la miró con una expresión de gratitud infinita, como si las palabras de esta joven fueran el único ancla que lo mantenía conectado a la esperanza. «¿Por qué haces esto por mí?», preguntó. «Ni siquiera me conocías esta mañana. Podrías haber seguido de largo, como todos los demás». Sofía suspiró, mirando hacia la ventana donde las luces de la ciudad brillaban contra el cielo nocturno. Cuando tenía 12 años, mi abuela terminó sola en un asilo del Estado de México. Comenzó a relatar, con la voz cargada de una emoción contenida durante años. Mi madre trabajaba 2 empleos. Mi padre nos había abandonado, y nadie tenía tiempo para visitarla. Yo era muy pequeña para ir sola, y para cuando pude hacerlo por mi cuenta, ella ya había fallecido. Nunca me perdoné no haber estado ahí para ella en sus últimos días. Cuando lo vi a usted esta mañana, sentado solo, ignorado por todo el mundo, no pude evitar pensar que tal vez el universo me estaba dando una segunda oportunidad de hacer lo correcto. Don Ernesto apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba en los dedos temblorosos. Tu abuela debió estar muy orgullosa de la mujer en la que te convertiste, hija. Los días siguientes transcurrieron con una rutina que Sofía estableció casi sin proponérselo. Cada mañana, antes de comenzar su turno oficial de limpieza, subía a la suite del 3er piso para asegurarse de que don Ernesto hubiera desayunado bien y tomara su medicación recetada por el doctor Medina. Durante sus descansos, en lugar de socializar con sus compañeras en la cocina, subía a hacerle compañía, escuchando sus historias fragmentadas sobre la empresa familiar, sobre su difunta esposa, sobre un Diego pequeño que corría por los jardines de la casa en Guadalajara persiguiendo mariposas. Ricardo Fuentes, mientras tanto, observaba todo con un resentimiento que crecía día tras día. Había intentado en 2 ocasiones convencer a Diego de que el anciano debía ser trasladado a una institución especializada, alegando que su presencia continua en una de las suites de lujo representaba un gasto innecesario y una distracción para el personal. En ambas ocasiones, Diego lo había rechazado tajantemente, aunque sin explicarle jamás la verdadera razón detrás de su insistencia en mantener al anciano ahí. Lo que Fuentes no sabía, y lo que comenzaba a sospechar con una malicia calculadora, era que existía una conexión mucho más profunda entre el dueño del hotel y ese hombre que él había querido desechar como basura desde el primer día. Comenzó a investigar por su cuenta, revisando registros antiguos, preguntando discretamente entre empleados veteranos si alguno recordaba algo sobre la familia Corbalán antes de que Diego tomara las riendas del imperio hotelero. Una tarde, mientras Sofía terminaba de acomodar las almohadas de don Ernesto, él le hizo una pregunta que la tomó completamente desprevenida. «Sofía, ¿tienes una fotografía tuya de cuando eras niña? Me gustaría ver cómo eras». Ella sonrió, sacando su teléfono y mostrándole una fotografía antigua que guardaba de su propia hija, Camila, confundiendo momentáneamente la pregunta del anciano, cuya memoria a veces mezclaba presente y pasado de maneras impredecibles. «Esta es mi hija, Camila, tiene 6 años», dijo con ternura. «Es lo más importante que tengo en el mundo». Don Ernesto observó la fotografía con una sonrisa nostálgica. Se parece a cómo era Diego a esa edad, la misma mirada curiosa, la misma sonrisa traviesa. Hizo una pausa, y su expresión se ensombreció ligeramente. «¿Sabes? Nunca conocí a mis nietos, si es que Diego llegó a tenerlos. 15 años es mucho tiempo para perderse de una vida entera». Sofía sintió que el corazón se le encogía. Decidió, en ese instante, que haría todo lo posible por asegurarse de que ese vacío no se hiciera permanente.
aunque eso significara enfrentarse directamente a Diego Corbalán, a Ricardo Fuentes, o a cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Esa noche, después de terminar su turno, se armó de valor y subió hasta el último piso del hotel, donde se encontraban las oficinas ejecutivas. La recepcionista nocturna intentó detenerla, alegando que el señor Corbalán no recibía visitas sin cita previa, pero Sofía insistió con una determinación que finalmente logró que la dejaran pasar. Encontró a Diego sentado en su escritorio, rodeado de papeles y con expresión de agotamiento absoluto, como si llevara días sin dormir apropiadamente. «Sofía, ¿qué hace usted aquí a esta hora?», preguntó sorprendido. «Vine a decirle algo que tal vez no quiera escuchar, señor Corbalán», respondió ella sin titubear. «Su padre pregunta por usted todos los días. Cada mañana lo primero que hace es preguntarme si usted vendrá a visitarlo. Y cada noche se duerme con la decepción de que no lo hizo. No sé qué pasó entre ustedes hace 15 años, y honestamente no me corresponde saberlo. Pero sé que la vida no nos da garantías de cuánto tiempo más tendremos con las personas que amamos, y usted está desperdiciando un tiempo que después no podrá recuperar». Diego la escuchó en silencio, con la mandíbula tensa, luchando contra el impulso de defenderse, de justificar su ausencia con la avalancha de responsabilidades que sostenía sobre sus hombros. Pero en el fondo, sabía que cada palabra que ella pronunciaba era una verdad que él mismo se negaba a enfrentar. «Mañana», dijo finalmente con la voz cargada de una determinación que parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. «Mañana iré a verlo, se lo prometo». Sofía asintió, sintiendo un alivio parcial recorrerle el cuerpo, aunque sabía que una promesa pronunciada en un momento de vulnerabilidad podía disolverse fácilmente a la luz del día, cuando las responsabilidades y el orgullo volvieran a imponerse sobre las emociones. «Gracias, señor Corbalán», dijo ella, dirigiéndose hacia la puerta. «Solo una cosa más. No lo haga por mí, ni por obligación. Hágalo porque en el fondo, usted también necesita esto tanto como él». Salió de la oficina dejando a Diego sumido en un silencio reflexivo. Él se quedó mirando la puerta cerrada durante varios minutos, sintiendo que esa mujer, con su franqueza desarmante, había logrado tocar una fibra que ni sus terapeutas corporativos ni sus socios de negocios habían logrado alcanzar jamás. Tomó su teléfono y canceló las 2 reuniones que tenía programadas para la mañana siguiente, algo que jamás había hecho en los 5 años que llevaba dirigiendo el hotel. Al día siguiente, sin embargo, cuando el sol comenzó a filtrarse por las ventanas de su despacho, la determinación de la noche anterior empezó a resquebrajarse bajo el peso de las viejas costumbres. Diego se encontró revisando correos electrónicos urgentes, atendiendo llamadas de proveedores, postergando una y otra vez el momento de subir al tercer piso. El miedo, disfrazado de responsabilidad laboral, amenazaba con ganar la batalla una vez más. Fue Marcela quien, notando su inquietud evidente, se atrevió a decirle algo que ninguno de sus empleados solía permitirse. «Señor Corbalán, disculpe mi atrevimiento, pero llevo 5 años trabajando para usted, y jamás lo había visto tan distraído. Sea lo que sea que esté evitando, tal vez sea momento de enfrentarlo de una vez». Diego la miró, sorprendido por la perspicacia de su asistente, y finalmente se levantó de su escritorio con una resolución renovada. Si no lo hacía ahora, sabía que encontraría 1000 excusas más para seguir postergándolo indefinidamente, tal como había hecho durante 15 años enteros. El gerente sabía la verdad desde el primer día, y decidió guardar silencio para destruir a Sofía. Con las piernas temblando ligeramente, Diego subió por el elevador hacia el tercer piso, sosteniendo entre sus manos un pequeño objeto que había recuperado esa madrugada de una caja olvidada en el sótano de su casa. Una fotografía antigua, algo desgastada por los años, donde se le veía a él, apenas un adolescente, junto a su padre en la entrada de la vieja casa de Guadalajara, ambos sonriendo con una complicidad que parecía pertenecer a otra vida completamente distinta. Cuando las puertas del elevador se abrieron, se encontró con Sofía, quien salía en ese momento de la suite
con una bandeja de desayuno vacía. «Señor Corvalán», dijo ella, con una sonrisa de alivio genuino al verlo cumplir su promesa. «Está despierto, y hoy amaneció con mucha más claridad mental que otros días». Diego asintió, respirando hondo antes de acercarse a la puerta. Sofía se apartó discretamente, dándole el espacio necesario, aunque permaneció cerca por si su presencia era requerida. Al entrar, encontró a su padre sentado junto a la ventana, contemplando el paisaje urbano, con una expresión serena, que contrastaba con la agitación de los días anteriores. Al escuchar los pasos, don Ernesto volteó, y al reconocer a su hijo, sus ojos se llenaron instantáneamente de lágrimas. «Diego», susurró, con una voz que temblaba de emoción contenida. «Pensé que no volverías». «Papá», dijo Diego, y la palabra misma pareció costarle un esfuerzo físico enorme, como si llevara 15 años sin pronunciarla. «Traje esto», le extendió la fotografía. Don Ernesto la tomó con manos temblorosas, y al reconocer la imagen, un sollozo escapó de su pecho. «Aquel día en el jardín, ¿lo recuerdas? Acabábamos de plantar el limonero que tu madre tanto quería». «Lo recuerdo», respondió Diego, sintiendo que su propia voz se quebraba. «Papá, lo que dije aquella noche, las cosas horribles que te grité, no hay excusa para eso. He cargado con esa culpa durante 15 años, pero nunca tuve el valor de buscarte para pedirte perdón». Don Ernesto extendió su mano temblorosa, y Diego, después de un instante de vacilación, la tomó entre las suyas. «Yo también dije cosas que no debí decir», admitió el anciano. «Te llamé traidor. Dije que habías deshonrado la memoria de tu abuelo. Ambos estábamos heridos, hijo. Ambos actuamos desde el orgullo, no desde el amor que realmente sentíamos». Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de ambos hombres, mientras Sofía, observando discretamente desde el pasillo, sintió que su propio corazón se llenaba de una emoción que no lograba contener. Había presenciado, sin proponérselo, el momento de reconciliación de una familia que ella misma había ayudado a reunir sin saberlo desde el primer instante. Sin embargo, mientras esta escena de reconciliación se desarrollaba en el tercer piso, en las oficinas administrativas del hotel, Ricardo Fuentes había descubierto algo que estaba a punto de cambiar drásticamente el curso de los acontecimientos. Revisando viejos archivos del hotel en busca de municiones para desacreditar a Sofía ante la dirección, Fuentes se había topado con documentos legales antiguos, correspondientes a la constitución original de la empresa familiar Corvalán, antes de que se transformara en el imperio hotelero actual. Entre esos papeles, encontró el nombre completo de Ernesto Corvalán Medina, junto con fotografías de archivo de la familia en eventos corporativos de hacía casi 2 décadas. La verdad lo golpeó con una claridad aplastante. El anciano que había intentado echar del lobby como si fuera un vagabundo cualquiera era, en realidad, el fundador original de todo el imperio que ahora administraba Diego Corvalán, el propio padre del hombre para quien trabajaba. Una sonrisa fría y calculadora se dibujó en el rostro de Fuentes. En lugar de sentir vergüenza por su comportamiento anterior, su mente maquiavélica comenzó a tejer un plan distinto. Si él había sido quien intentó humillar y expulsar al patriarca de la familia Corvalán, necesitaba una manera de desviar la culpa antes de que Diego decidiera despedirlo por su comportamiento despiadado. Y la manera más sencilla de hacerlo era convertir a Sofía en el chivo expiatorio perfecto. Comenzó a redactar mentalmente una historia distorsionada, que había sido Sofía quien, reconociendo el apellido del anciano, había orquestado toda la situación para ganarse el favor del jefe con fines interesados, tal vez incluso buscando una recompensa económica o una posición privilegiada dentro del hotel. Sabía que era una mentira retorcida, pero también sabía que el miedo y la desesperación podían hacer que las personas creyeran las historias más inverosímiles, especialmente cuando esas historias confirmaban prejuicios previos sobre el personal de servicio. Esa misma tarde, aprovechando un momento en que Diego bajó brevemente de la suite para atender una llamada urgente, Fuentes se acercó a él con expresión de falsa preocupación. «Señor Corvalán, debo informarle de algo que descubrí y que me parece sumamente inquietante», comenzó,
con el tono aceitoso de quien ha ensayado cada palabra. Encontré evidencia de que la señorita Herrera pudo haber investigado los archivos de la empresa antes de acercarse al anciano en el lobby. Me preocupa que esté buscando aprovecharse de la situación familiar de usted para obtener algún beneficio personal. Diego frunció el ceño, sorprendido por la acusación, pero conociendo ya lo suficiente del carácter genuino de Sofía como para dudar seriamente de las palabras del gerente. ¿Tiene pruebas concretas de lo que está diciendo, Fuentes?, preguntó, con un tono que dejaba entrever su escepticismo. Estoy reuniendo evidencia, señor. Solo quería alertarlo antes de que la situación avance más allá de lo manejable. Diego lo despidió con un gesto seco, sin darle mayor credibilidad a sus palabras. Pero la semilla de la duda, por mínima que fuera, había sido plantada. Aquella noche, mientras se preparaba para dormir, no pudo evitar recordar las palabras de Fuentes, preguntándose si acaso existía alguna posibilidad, por remota que fuera, de que la generosidad aparentemente desinteresada de Sofía escondiera motivaciones más complejas de lo que él había asumido ingenuamente. Lo que Diego no sabía era que esa pequeña semilla de duda, plantada deliberadamente por un hombre resentido y manipulador, pronto crecería hasta convertirse en una tormenta que amenazaría con destruir la frágil reconciliación familiar que tanto esfuerzo les había costado reconstruir y que pondría a prueba la verdadera naturaleza del corazón de Sofía Herrera ante los ojos de todo el hotel. Al día siguiente, Fuentes decidió llevar su plan un paso más allá. Aprovechando que Sofía se encontraba en su hora de descanso, entró sin autorización a la pequeña taquilla donde el personal guardaba sus pertenencias personales, con la intención de plantar alguna evidencia falsa que respaldara su versión distorsionada de los hechos. Sabía que era un riesgo enorme, que si lo descubrían podría perder su propio empleo de manera inmediata. Pero la desesperación por proteger su posición y su orgullo herido lo cegaba ante cualquier consideración ética. Sin embargo, no contaba con que una de las cámaras de seguridad del área de empleados, instalada recientemente por recomendación del propio Departamento de Recursos Humanos tras una serie de pequeños hurtos, capturara cada uno de sus movimientos con una claridad indiscutible. Mientras tanto, en el tercer piso, Diego había decidido pasar la mañana completa junto a su padre, escuchando con atención renovada las historias que durante años se había negado a considerar importantes. Don Ernesto le habló de los primeros años del negocio familiar, de las dificultades que había enfrentado para sacarlo adelante, y de cómo, en el fondo, siempre había sentido un orgullo inmenso por la visión moderna que su hijo había aportado a la empresa, aunque su forma de expresarlo en aquel entonces hubiera sido completamente equivocada. Tenías razón, hijo, admitió el anciano, con una sinceridad que sorprendió a Diego. La empresa necesitaba modernizarse. Yo estaba aferrado al pasado por miedo, no por sabiduría. Debí escucharte en lugar de imponerme con gritos. Estas palabras, que 15 años atrás habrían significado todo para Diego, ahora llegaban acompañadas de una tristeza agridulce. La certeza de que había perdido tanto tiempo valioso por no haber tenido la humildad de buscar una reconciliación antes. Las cámaras de seguridad grabaron todo, y lo que muestran va a destruir la reputación de Ricardo Fuentes para siempre. Marcela llegó a la oficina de Diego con paso apresurado, sosteniendo una tableta electrónica entre las manos, y con una expresión de urgencia, que Diego reconoció de inmediato como señal de que algo grave había ocurrido. Señor Corbalán, necesita ver esto ahora mismo, dijo, colocando la tableta sobre el escritorio y reproduciendo un video de las cámaras de seguridad. Es del área de taquillas del personal, de ayer por la tarde. Diego observó con atención cómo, en la grabación, Ricardo Fuentes entraba furtivamente al área reservada para los empleados, revisaba nerviosamente a su alrededor para asegurarse de que nadie lo observaba, y procedía a manipular la taquilla asignada a Sofía Herrera, introduciendo algo en su interior antes de retirarse con la misma actitud sigilosa. ¿Qué fue exactamente lo que colocó ahí?
preguntó Diego, con el rostro endurecido por una furia creciente. Revisamos la taquilla esta mañana, después de que el jefe de seguridad reportara movimiento sospechoso, respondió Marcela. Encontramos un sobre con dinero en efectivo, una cantidad considerable, junto con una nota escrita a mano que insinuaba que Sofía habría recibido ese pago por parte de algún medio de comunicación interesado en filtrar información sobre la reconciliación familiar de ustedes. Diego sintió que la sangre le hervía. Todo encajaba con una claridad repugnante. Fuentes había fabricado evidencia falsa para incriminar a Sofía, probablemente como estrategia desesperada para desviar la atención de su propio comportamiento deplorable hacia el anciano días atrás. «Convoca una reunión inmediata con Fuentes en mi oficina», ordenó Diego, con una voz que no dejaba espacio para dudas. «Y asegúrate de que la evidencia esté completamente respaldada antes de que él pueda alegar cualquier manipulación». Mientras tanto, en el tercer piso, Sofía terminaba de ayudar a don Ernesto con sus ejercicios de rehabilitación, recomendados por el doctor Medina, ajena por completo a la tormenta que se avecinaba. El anciano, con una sonrisa más genuina de la que había mostrado en días anteriores, le habló de un antiguo anillo de matrimonio que había perdido durante sus años de deambular por la ciudad. «Era el anillo de mi esposa, Rosario», explicó con nostalgia. «Un pequeño anillo de oro con una piedra azul. Sencillo, pero invaluable para mí. Lo perdí hace unos meses, probablemente en alguna de las estaciones del metro donde solía dormir. Ha sido una de las pérdidas más dolorosas de estos últimos años, casi tanto como perder a mi propio hijo». Sofía sintió una punzada de tristeza al escuchar esto, comprendiendo la magnitud del sufrimiento acumulado que este hombre había cargado silenciosamente durante tanto tiempo. Prometió mentalmente que, si alguna vez tenía la oportunidad, ayudaría a don Ernesto a recuperar, aunque fuera un fragmento de esa memoria perdida. En ese momento, un mensajero del hotel llegó a la suite con una notificación urgente. Se solicitaba la presencia inmediata de Sofía en la oficina ejecutiva del último piso. Ella sintió un nudo de ansiedad formarse en su estómago, preguntándose qué habría ocurrido para requerir su presencia con tanta urgencia. Al llegar, encontró a Diego de pie junto a su escritorio, con expresión tensa, y a Ricardo Fuentes sentado en una silla frente a él, con el rostro pálido y las manos entrelazadas nerviosamente sobre su regazo. «Sofía, por favor, tome asiento», dijo Diego, con un tono que mezclaba autoridad y una calidez protectora que ella no había escuchado antes en su voz. «Necesito informarle de algo que descubrimos esta mañana». Le mostró el video de las cámaras de seguridad y Sofía observó con creciente indignación cómo Fuentes había orquestado toda una trampa en su contra, dispuesto a destruir su reputación y su empleo con tal de proteger su propio orgullo herido. «¿Cómo pudo hacer algo así?», preguntó ella, dirigiéndose directamente a Fuentes, con una voz que temblaba de una mezcla de furia y decepción. «¿Qué gana usted con arruinar la vida de otra persona?». Fuentes, acorralado por la evidencia irrefutable, intentó primero negar los hechos, pero al ver la expresión inflexible de Diego, finalmente se derrumbó, admitiendo entre balbuceos desesperados que había actuado por miedo a perder su posición después de haber sido humillado públicamente por su comportamiento hacia el anciano. «Descubrí que era su padre, señor Corbalán», confesó, con la voz quebrada por la vergüenza. «Y entré en pánico. Pensé que si lograba desacreditar a la señorita Herrera, la culpa por mi comportamiento anterior quedaría diluida, que nadie prestaría atención a mis errores si había un escándalo más grande relacionado con ella». Diego lo escuchó con una frialdad que dejaba entrever la magnitud de su decepción, no solo por el intento de sabotaje contra Sofía, sino por el trato despiadado que Fuentes había dado a su padre desde el primer momento, motivado únicamente por prejuicios superficiales sobre la apariencia y la posición social de las personas. «Ricardo, está usted despedido con efecto inmediato», declaró Diego, con una voz que no admitía réplica. «Recursos Humanos procesará su liquidación conforme a la ley, pero quiero que quede absolutamente claro que este hotel, bajo mi dirección, jamás tolerará que se trate a ningún ser humano, sea huésped o empleado,
con la crueldad y el desprecio que usted demostró desde el primer día. Fuentes intentó protestar, alegando años de servicio leal a la empresa, pero Diego permaneció inflexible, ordenando a seguridad que lo acompañara a recoger sus pertenencias personales bajo supervisión, dado el precedente de manipulación de evidencia que acababa de descubrirse. Una vez que Fuentes abandonó la oficina, Diego se volvió hacia Sofía con una expresión de profundo arrepentimiento. «Lamento enormemente que haya tenido que pasar por esto», dijo. «Debí haber confiado en usted desde el primer momento, sin permitir que la duda sembrada por un hombre resentido afectara mi juicio, aunque fuera brevemente». «Entiendo que la situación era complicada, señor Corvalán», respondió Sofía, con una generosidad que sorprendió incluso a Diego. «Lo importante es que la verdad salió a la luz antes de que causara un daño irreparable». Diego asintió, sintiendo una admiración creciente hacia esta mujer que, a pesar de haber sido víctima de una conspiración injusta, mantenía una capacidad de perdón y comprensión que él mismo luchaba por replicar en su propia relación con su padre. «Hay algo más que quería comentarle», agregó Diego cambiando de tema con una expresión más suave. «Mi padre mencionó que perdió un anillo de matrimonio hace algunos meses, en algún punto de su travesía por las calles. Me gustaría contratar a alguien especializado en encontrar objetos perdidos, tal vez a través de las estaciones del metro que él recuerde haber frecuentado. Sé que es una búsqueda casi imposible, pero significaría mucho para él recuperar aunque sea ese pequeño fragmento de mi madre. Me encantaría ayudar con eso», respondió Sofía de inmediato, sintiendo que este gesto reflejaba una transformación genuina en la actitud de Diego hacia su padre. «Conozco a algunas personas en la comunidad de la colonia Doctores que trabajan cerca de las estaciones del metro. Podríamos comenzar preguntando ahí». Diego sonrió, quizás por primera vez en varios días, sintiendo que a pesar de la tormenta reciente provocada por la traición de Fuentes, algo genuinamente positivo estaba emergiendo de todo este proceso doloroso. No solo la reconciliación con su padre, sino también una conexión inesperada con una mujer cuya bondad desinteresada comenzaba a despertar en él sentimientos que no había experimentado en mucho tiempo. Esa tarde, mientras Sofía regresaba a la suite del tercer piso para informarle a don Ernesto sobre la posibilidad de recuperar el anillo perdido, se encontró con que el anciano había estado observando por la ventana durante horas, absorto en sus pensamientos, con una expresión de paz que contrastaba con la agitación de los días anteriores. «Don Ernesto, tengo noticias que podrían alegrarlo», dijo ella, sentándose junto a él. «Su hijo quiere ayudar a buscar el anillo de su esposa. Vamos a preguntar en las estaciones del metro que usted recuerde haber frecuentado». Los ojos del anciano se iluminaron con una esperanza que Sofía no había visto antes en él. «Eso significaría más de lo que puedo expresar con palabras», dijo, con la voz temblorosa. «Ese anillo fue lo único que logré conservar durante todos estos años de dificultad. Perderlo fue como perder el último vínculo tangible con Rosario». «Lo vamos a encontrar», prometió Sofía, con una determinación que nacía de su propia experiencia con la pérdida y el arrepentimiento. «Y mientras tanto, quiero que sepa que su hijo está cambiando, don Ernesto. Lo vi hoy enfrentar una situación difícil con una integridad que demuestra que el hombre bueno que usted conoció de niño sigue ahí, debajo de todas las capas que los negocios y el tiempo pudieron haber añadido». Don Ernesto sonrió, apretando la mano de Sofía con gratitud silenciosa, mientras afuera el atardecer pintaba el cielo de la ciudad con tonos anaranjados que parecían anunciar, silenciosamente, que los días más oscuros de esta historia familiar comenzaban finalmente a quedar atrás. Encontramos el anillo, pero lo que descubrimos junto con él cambió todo lo que Diego creía sobre su propio pasado. La búsqueda del anillo perdido se convirtió en un proyecto que unió a Sofía y Diego de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Durante los siguientes días, ambos recorrieron juntos varias estaciones del metro en la zona centro de la ciudad, mostrando fotografías de don Ernesto a los vendedores ambulantes, a los policías de vigilancia, a las personas en situación de calle que solían congregarse en esos espacios, preguntando si alguien recordaba haber visto a un anciano de cabello blanco durante los meses anteriores. Diego,
acostumbrado a resolver problemas desde la distancia cómoda de su oficina ejecutiva, descubrió una faceta completamente distinta de la ciudad que gobernaba desde las alturas de su imperio hotelero. La realidad cruda de quienes vivían en los márgenes, invisibles para la mayoría, pero no para Sofía, quien parecía conocer por nombre a decenas de personas que sobrevivían en esas calles. «¿Cómo es que conoces a tanta gente aquí?», le preguntó Diego, mientras compartían un café en un pequeño puesto callejero cerca de la estación Hidalgo. «Crecí a pocas cuadras de aquí», respondió ella con naturalidad. «Mi madre trabajaba limpiando oficinas en esta zona, y yo la acompañaba de niña mientras esperaba que terminara su turno. Con el tiempo, uno aprende a ver a las personas que normalmente pasan desapercibidas, para quienes tienen la suerte de no necesitar fijarse en ellas». Diego guardó silencio, sintiendo el peso de sus propios privilegios acumulados a lo largo de los años, privilegios que le habían permitido ignorar completamente realidades como esta, hasta que la tragedia personal de su propio padre lo obligó a confrontarlas directamente. Fue en la tercera estación que visitaron, Valderas, donde finalmente obtuvieron una pista concreta. Un vendedor de periódicos que trabajaba ahí desde hacía años reconoció la fotografía de don Ernesto inmediatamente. «Sí, claro que lo recuerdo», dijo el hombre. «Un señor muy amable, siempre agradecido cuando alguien le regalaba algo de comer. Recuerdo que hace unos meses perdió algo importante, un anillo, creo. Estaba muy angustiado buscándolo por todos lados. Al final, una señora que vende dulces cerca de la entrada norte lo encontró y lo guardó, esperando que él regresara a reclamarlo, pero él ya no volvió por esta zona. Con esta información, Sofía y Diego se dirigieron de inmediato hacia la entrada norte de la estación, donde encontraron a la vendedora de dulces, una mujer mayor de expresión amable que, al escuchar la historia completa, no dudó en sacar de entre sus pertenencias una pequeña bolsa de tela donde había guardado el anillo durante meses, con la esperanza sincera de poder devolverlo algún día a su dueño legítimo. «Lo guardé porque vi que era importante para él», explicó la mujer. «En estos tiempos, uno aprende que a veces lo único que le queda a alguien es un pequeño objeto con historia, y eso vale más que cualquier cosa material». Diego, conmovido hasta las lágrimas por la generosidad desinteresada de esta desconocida, insistió en recompensarla económicamente, algo que ella aceptó con gratitud modesta, sin haber esperado jamás semejante reconocimiento por un acto que consideraba simplemente lo correcto. De regreso al hotel, con el anillo cuidadosamente guardado en el bolsillo de su saco, Diego se sintió abrumado por una mezcla de alivio y una emoción más profunda que apenas comenzaba a comprender del todo. «Gracias por ayudarme con esto, Sofía», dijo, mientras caminaban hacia la entrada del hotel. «No solo por encontrar el anillo, sino por mostrarme una parte de la ciudad, y de mí mismo, que había preferido ignorar durante demasiado tiempo». Sofía sonrió, sintiendo que la conexión que se había formado entre ambos trascendía ya la relación estrictamente profesional entre empleada y jefe. «Todos tenemos partes de nosotros mismos que preferimos no ver, señor Corbalán», respondió. «Lo importante es que usted decidió enfrentarlas, en lugar de seguir escondiéndose tras el éxito y las responsabilidades». Al llegar a la suite del tercer piso, encontraron a don Ernesto sentado en su silla habitual junto a la ventana. Con una expresión serena que iluminó su rostro, apenas vio a su hijo entrar con una sonrisa que no lograba contener. «Papá, tengo algo para ti», dijo Diego, sacando el pequeño anillo de oro de su bolsillo y colocándolo cuidadosamente en la palma temblorosa de su padre. Don Ernesto lo observó durante largos segundos, sin poder pronunciar palabra, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro arrugado. Finalmente, apretó el anillo contra su pecho, como si estuviera abrazando el recuerdo mismo de su difunta esposa. «No puedo creerlo», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Pensé que jamás volvería a verlo». «Gracias, hijo. Gracias, Sofía. No tienen idea de lo que esto significa para mí». Diego se sentó junto a su padre, y por primera vez desde su reencuentro, sintió que podía hablar con total honestidad sobre los sentimientos que había cargado en silencio durante 15 años. «Papá, quiero contarte algo», comenzó con la voz temblorosa.
Durante todo este tiempo, me convencí de que había hecho lo correcto al alejarme. Construí este imperio pensando que así te demostraría que no te necesitaba, que podía triunfar por mi cuenta. Pero la verdad es que cada logro que alcancé se sintió vacío, porque en el fondo sabía que había un precio que no estaba dispuesto a admitir, tu ausencia en mi vida. Don Ernesto tomó la mano de su hijo con la fuerza que pudo reunir. Y yo, en mi orgullo terco, preferí desaparecer en las sombras de esta ciudad antes que admitir que necesitaba ayuda, que necesitaba a mi hijo, respondió. Ambos cometimos el mismo error. Dejamos que el orgullo nos robara años que jamás podremos recuperar. Pero lo que importa ahora es lo que decidamos hacer con el tiempo que nos queda. Sofía, observando esta escena desde la puerta, sintió que las lágrimas también corrían por su propio rostro, conmovida por la belleza de presenciar una reconciliación tan profunda y sincera. Decidió retirarse discretamente, dándoles a padre e hijo el espacio necesario para continuar esta conversación que llevaba 15 años pendiente. Mientras caminaba por el pasillo hacia el elevador, sintió una mano tocar su hombro suavemente. Era Diego, quien había salido brevemente de la suite para alcanzarla. «Sofía, espera», dijo él. «Quiero que sepas que lo que hiciste por mi familia va mucho más allá de cualquier obligación laboral. Salvaste algo que yo mismo había dado por perdido para siempre. Y quiero, si me lo permites, encontrar una manera de agradecerte apropiadamente, no solo con palabras». Sofía sintió que su corazón latía con una intensidad inesperada ante la mirada sincera de Diego. Una mirada que ya no reflejaba la frialdad calculadora del empresario exitoso, sino la vulnerabilidad genuina de un hombre que estaba redescubriendo, gracias a ella, el verdadero valor de las cosas importantes en la vida. «No necesita agradecerme de ninguna manera especial, señor Corvalán», respondió ella, aunque una parte de sí misma sentía que algo distinto estaba naciendo entre ambos, algo que iba más allá de la simple gratitud. Ver a su familia reunida es suficiente recompensa para mí. Diego la miró largamente, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro, de la forma en que la luz del pasillo iluminaba sus ojos oscuros. «Sofía, hay algo más que quiero decirte, y espero que no lo tomes como una falta de respeto dada tu posición en el hotel», dijo, con una vulnerabilidad que contrastaba enormemente con la seguridad que normalmente proyectaba. «Estos días, trabajando juntos, buscando el anillo de mi madre, hablando contigo sobre mi padre, he sentido algo que no experimentaba desde hace mucho tiempo. Una conexión genuina, sin las máscaras que normalmente uso en mi vida profesional». Sofía sintió que el rubor le subía por las mejillas, sorprendida por la honestidad repentina de Diego. «Señor Corvalán, yo... no sé qué decir», balbuceó, sintiendo la mezcla confusa de emociones que la invadía, la atracción innegable que también ella había comenzado a sentir, combinada con la incertidumbre sobre las implicaciones de una relación entre el dueño del hotel y una simple camarera. «No tienes que decir nada ahora», respondió Diego con una sonrisa suave. «Solo quería que supieras lo que siento, sin presión de ningún tipo. Ahora, si me disculpas, debo regresar con mi padre. Pero espero que podamos seguir hablando de esto pronto». Todo el personal del hotel se enteró de la verdad al mismo tiempo. Y lo que Diego anunció frente a todos dejó a más de uno con lágrimas en los ojos. Las semanas siguientes transformaron por completo la dinámica del Hotel Corvalán. Don Ernesto, con su salud física y mental mejorando notablemente gracias a los cuidados constantes del doctor Medina y el cariño incondicional de Sofía, comenzó a integrarse poco a poco a la vida cotidiana del hotel, paseando por los jardines exteriores durante las tardes, conversando con el personal que antes lo había ignorado por completo, ahora tratándolo con un respeto que rayaba en la veneración, conscientes ya de que se trataba del patriarca fundador de la empresa. Diego, por su parte, había comenzado a delegar más responsabilidades administrativas para poder pasar tiempo de calidad con su padre, algo que sus socios de negocios observaban con una mezcla de sorpresa y, en algunos casos, preocupación por el rumbo que estaba tomando la dirección de la empresa. Pero para Diego, cada tarde compartida con su padre
escuchando historias sobre su infancia, sobre los primeros años de la empresa familiar, sobre el amor genuino que había existido entre sus padres antes de la enfermedad que se llevó a su madre, valía infinitamente más que cualquier reunión de negocios. Sin embargo, no todo el personal del hotel recibió con beneplácito los cambios que se avecinaban. Algunos empleados cercanos a Ricardo Fuentes, quienes se habían beneficiado durante años de su gestión permisiva con ciertos privilegios corporativos, comenzaron a esparcir rumores maliciosos sobre la relación entre Diego y Sofía, insinuando que ella había manipulado deliberadamente la situación desde el principio para ascender socialmente a costa de la vulnerabilidad del anciano. Estos rumores llegaron finalmente a oídos de Diego a través de Marcela, quien, preocupada por el ambiente tóxico que comenzaba a formarse entre ciertos sectores del personal, decidió informarle directamente antes de que la situación se saliera de control. «Señor Corbalán, creo que es momento de abordar esto de frente», sugirió ella. «El personal necesita escuchar la verdad completa, directamente de usted, para evitar que las especulaciones sigan dañando la reputación de Sofía». Diego reflexionó sobre esta sugerencia durante varios días, consciente de que revelar públicamente los detalles de su historia familiar significaba exponer una vulnerabilidad que había mantenido oculta durante toda su carrera profesional. Pero también comprendía que permitir que Sofía continuara siendo víctima de rumores injustos era una injusticia que no estaba dispuesto a tolerar. Convocó entonces una reunión general con todo el personal del hotel en el salón principal de eventos, un espacio amplio decorado con la misma elegancia que caracterizaba todo el establecimiento. Empleados de todos los departamentos, limpieza, cocina, recepción, seguridad, mantenimiento, se congregaron con curiosidad, sin saber exactamente qué esperar de esta convocatoria inusual. Diego subió al pequeño estrado improvisado, con don Ernesto sentado en primera fila junto a Sofía, ambos observándolo con expresiones de apoyo incondicional. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó Diego, con una voz que reflejaba tanto autoridad como una vulnerabilidad genuina. «Sé que en las últimas semanas han circulado diversos rumores sobre la situación del anciano que llegó a nuestro lobby hace algún tiempo, y sobre la señorita Sofía Herrera. Considero que es momento de que todos ustedes conozcan la verdad completa, directamente de mí». El salón quedó en absoluto silencio, mientras Diego relataba, con una honestidad que sorprendió a todos los presentes, la historia completa de su distanciamiento con su padre, la discusión que los había separado durante 15 años, y el reencuentro fortuito que había ocurrido gracias a la bondad desinteresada de Sofía, quien, sin saber absolutamente nada sobre la identidad real del anciano, había decidido tratarlo con la dignidad que merecía cualquier ser humano, arriesgando incluso su propio empleo al enfrentarse abiertamente al entonces gerente Ricardo Fuentes. «La señorita Herrera no sabía quién era mi padre cuando decidió ayudarlo», continuó Diego, con la voz cargada de emoción. «Actuó por pura compasión humana, sin ningún interés oculto, arriesgando su trabajo y su sustento por hacer lo correcto. Fue el señor Fuentes quien, al descubrir la verdadera identidad de mi padre, intentó sabotear la reputación de Sofía mediante evidencia fabricada, con el único objetivo de proteger su propia posición después de haber tratado a mi padre con una crueldad inaceptable». Un murmullo de sorpresa recorrió el salón mientras varios empleados intercambiaban miradas de incredulidad. Comprendiendo finalmente la magnitud completa de los acontecimientos que se habían desarrollado silenciosamente durante las últimas semanas. «Quiero que quede completamente claro», prosiguió Diego, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas, «que este hotel, bajo mi dirección, jamás tolerará que se juzgue a ninguna persona por su apariencia externa, por su edad o por su posición social. La dignidad humana no se mide por el saldo de una cuenta bancaria, ni por la elegancia de la ropa que uno viste, sino por la calidad del corazón que cada uno lleva dentro». Don Ernesto, visiblemente conmovido por las palabras de su hijo, se levantó lentamente de su asiento, apoyándose en su bastón, para dirigirse también a los presentes. «Permítanme agregar algo», dijo el anciano, con una voz que, aunque frágil, resonaba con una autoridad moral innegable. «Fui yo quien fundó este hotel hace muchos años, con la visión de crear un espacio donde cada huésped, cada empleado,
fuera tratado con respeto y calidez. Durante meses, viví en las calles de esta ciudad, invisible para la mayoría de las personas que pasaban a mi lado. Sofía fue la única persona, entre cientos que pasaron frente a mí, que se detuvo a ofrecerme un vaso de agua y algo de dignidad. Ella representa exactamente los valores que quise que este hotel encarnara desde el principio. Las palabras del patriarca generaron un aplauso espontáneo entre el personal congregado, muchos de ellos con lágrimas visibles en los ojos, conmovidos por la humildad y la sabiduría del hombre que resultaba ser el verdadero fundador de la institución donde trabajaban. Sofía, abrumada por la atención repentina y por la validación pública de sus acciones, sintió que las lágrimas también corrían libremente por su rostro. Mientras varios de sus compañeros se acercaban después de la reunión para felicitarla y disculparse por haber dudado de sus intenciones durante los días en que los rumores maliciosos habían circulado sin control. Esa misma tarde, Diego anunció formalmente que Ricardo Fuentes no solo permanecería despedido, sino que además se presentarían cargos legales por fabricación de evidencia falsa y difamación, un mensaje claro de que la integridad y la honestidad serían valores innegociables en la nueva era del Hotel Corvalán, ahora dirigida conjuntamente por Diego y, para sorpresa de muchos, con la consultoría activa de su padre, recién reincorporado a la vida familiar y empresarial. Al finalizar la reunión, mientras el personal se dispersaba comentando en voz baja lo ocurrido, Diego se acercó nuevamente a Sofía, quien permanecía junto a don Ernesto, todavía procesando la intensidad emocional de los últimos minutos. «Gracias por permitirme compartir esta verdad con todos», le dijo Diego. «Sé que no es fácil convertirse repentinamente en el centro de atención de todo el hotel, especialmente después de todo lo que has tenido que enfrentar por culpa de Fuentes. Ha sido abrumador, sí», admitió Sofía, con una sonrisa cansada pero genuina, pero también reconfortante. Saber que la verdad finalmente salió a la luz y que su padre puede ahora vivir con la dignidad que siempre mereció. Don Ernesto, tomando la mano de Sofía con cariño paternal, añadió con una sonrisa pícara que sorprendió a ambos jóvenes. «Y déjenme decirles algo más, ya que estamos siendo tan honestos el día de hoy», dijo el anciano, mirando alternadamente entre su hijo y Sofía. «Cualquiera con ojos en la cara puede notar la manera en que se miran ustedes dos. No hace falta ser un genio de los negocios para reconocer cuando dos corazones están destinados a encontrarse». Diego y Sofía intercambiaron una mirada llena de una timidez que contrastaba con todo lo que habían vivido juntos en las últimas semanas, ambos sonrojándose ligeramente ante la observación directa del anciano. Mientras el sol de la tarde comenzaba a descender sobre los jardines del hotel, anunciando que una nueva etapa, tanto para la familia Corvalán como para la propia Sofía, estaba a punto de comenzar. Un año después, el mismo lobby donde nadie quiso ayudar a un anciano solitario fue testigo de la boda más emotiva que el hotel jamás haya visto. Los meses que siguieron a la reunión pública transformaron radicalmente la vida de todos los involucrados en esta historia. Don Ernesto, completamente recuperado bajo los cuidados constantes del doctor Medina y rodeado del cariño renovado de su hijo, asumió un rol honorífico como consejero emérito del Hotel Corvalán, compartiendo con Diego décadas de sabiduría empresarial que complementaban perfectamente la visión moderna que su hijo había implementado con éxito a lo largo de los años. La relación entre Diego y Sofía, que había comenzado a florecer discretamente durante la búsqueda del anillo perdido, se convirtió gradualmente en un noviazgo formal que ninguno de los dos intentó ocultar, conscientes de que la autenticidad de sus sentimientos importaba mucho más que cualquier convención social sobre las diferencias de posición económica entre ambos. Diego, decidido a que su hija adoptiva, pues así consideraba ya a Camila, la pequeña hija de Sofía, después de meses de convivencia cariñosa, tuviera acceso a la mejor educación y atención médica posible, se aseguró personalmente de que el asma crónica de la niña fuera tratada por los mejores especialistas de la ciudad, sin que esto jamás se sintiera como una transacción, sino como el gesto natural de alguien que había aprendido, gracias a Sofía,
el verdadero significado de cuidar incondicionalmente a quienes se ama. Diego, no tienes que hacer todo esto, le había dicho Sofía en una ocasión, abrumada por la generosidad constante de su pareja hacia su hija. Ya has hecho más que suficiente. Sofía, tú le devolviste la vida a mi padre cuando nadie más quiso siquiera mirarlo, había respondido él, con una sinceridad que se había convertido en la marca distintiva de su relación. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que tu hija tenga todas las oportunidades que se merece. Además, quiero a Camila como si fuera mía propia. Eso no tiene nada que ver con obligación ni con deuda. Un día, durante una tarde tranquila en los jardines del hotel, mientras observaban juntos a Camila correr entre los rosales bajo la mirada atenta de don Ernesto, quien disfrutaba enormemente de su papel de abuelo adoptivo, Diego decidió que había llegado el momento de dar el siguiente paso en su relación. Se arrodilló frente a Sofía, sacando de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo que contenía un anillo delicado, elegido cuidadosamente para reflejar la sencillez y la autenticidad que tanto admiraba en ella, en contraste con la ostentación que normalmente caracterizaba los círculos sociales en los que él se movía. Sofía Herrera, dijo, con la voz temblorosa por la emoción. Llegaste a mi vida en el momento más inesperado, trayendo consigo no solo la reconciliación con mi padre, sino también una comprensión completamente nueva sobre lo que realmente importa en esta vida. Me enseñaste que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de amar sin condiciones, de tratar a cada persona con la dignidad que merece, sin importar su posición social. ¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa? Sofía, con lágrimas de felicidad corriendo por su rostro, apenas pudo pronunciar un sí entrecortado antes de que Diego se levantara para abrazarla, con una intensidad que reflejaba todo el amor acumulado durante los meses de conocerse mutuamente, mientras Camila corría hacia ellos gritando de alegría, y don Ernesto, desde su silla cercana, aplaudía con lágrimas propias corriendo por sus mejillas arrugadas, sintiendo que finalmente, después de tantos años de dolor y separación, su familia estaba completa nuevamente. La boda se celebró exactamente un año después del día en que Sofía había encontrado a don Ernesto abandonado en el mismo lobby donde ahora, decorado con miles de flores blancas y luces doradas, cientos de invitados, incluyendo prácticamente todo el personal del hotel, muchos de los cuales habían llegado a considerar a Sofía como una hermana más dentro de la gran familia laboral que formaban. Se congregaron para presenciar la unión de dos personas cuyo amor había nacido de la compasión más genuina y desinteresada. Don Ernesto, vestido con un elegante traje gris que Diego había insistido en comprarle para la ocasión, caminó del brazo de Sofía hacia el altar improvisado en el mismo lobby, donde meses atrás había sido humillado y casi expulsado, ahora transformado en el escenario de la celebración más significativa de toda su vida. «Estoy orgulloso de ser quien te entregue a mi hijo, Sofía», le susurró el anciano mientras caminaban lentamente hacia donde Diego esperaba, radiante de felicidad. «Eres la hija que siempre soñé tener, y la mujer que le devolvió la vida a mi hijo, en más de un sentido». Durante la ceremonia, Diego pronunció unos votos que conmovieron hasta las lágrimas a todos los presentes, reconociendo públicamente que Sofía le había enseñado el valor más importante que jamás había aprendido en su vida. Que la verdadera grandeza de una persona se mide por cómo trata a quienes no tienen absolutamente nada que ofrecerle a cambio. Prometo amarte no solo en los momentos de abundancia, sino recordar siempre que fuiste tú quien me enseñó a ver más allá de las apariencias, más allá del dinero y del estatus social, dijo Diego, sosteniendo las manos de Sofía con una devoción absoluta. Prometo ser junto a ti, el tipo de padre para Camila que mi propio padre finalmente pudo volver a ser para mí, gracias a tu bondad incondicional. Cuando el oficiante finalmente los declaró marido y mujer, el salón entero estalló en aplausos y lágrimas de alegría compartida, celebrando no solo la unión de dos corazones, sino la culminación de una historia que había comenzado con un simple vaso de agua ofrecido a un anciano ignorado por todo el mundo,
y que había terminado transformando por completo el destino de una familia entera. Ricardo Fuentes, mientras tanto, enfrentaba las consecuencias legales de sus acciones fraudulentas, habiendo perdido no solo su empleo sino también su reputación profesional en toda la industria hotelera de la ciudad. Un recordatorio silencioso pero contundente de que la crueldad y la manipulación, tarde o temprano, siempre encuentran su propia forma de justicia. Años después, don Ernesto, rodeado de sus nietos, pues Diego y Sofía habían tenido, además de la adopción formal de Camila, 2 hijos biológicos más que llenaron de risas y alegría los jardines del hotel donde todo había comenzado. Solía contar a quien quisiera escucharlo la historia de aquella tarde en que una joven camarera, sin saber absolutamente nada sobre su verdadera identidad, decidió que ningún ser humano merecía ser ignorado, y que ese simple acto de bondad había sido capaz de sanar 15 años de dolor familiar y de dar origen a la familia más feliz que él jamás hubiera podido imaginar. Recuerden siempre esto, les decía a sus nietos, con la sabiduría acumulada de sus años. Nunca sepan de antemano quién puede ser la persona que tienen frente a ustedes. Traten a cada ser humano con la misma dignidad y respeto que le darían a un rey, porque a veces, el mendigo que ignoran en la calle resulta ser exactamente la persona que estaban destinados a amar durante el resto de sus vidas. Y así, en el corazón de Ciudad de México, el Hotel Corvalán se convirtió no solo en un símbolo de éxito empresarial, sino en un testimonio viviente de que la verdadera riqueza de cualquier familia, de cualquier persona, reside en la capacidad de amar sin condiciones y de reconocer la dignidad humana, sin importar las circunstancias externas que puedan disfrazarla temporalmente. Sofía, por su parte, jamás olvidó sus raíces humildes, ni la lección que su propia abuela le había dejado sin saberlo. Aquella mujer que había muerto sola en un asilo por falta de tiempo y atención de su familia. Utilizando parte de la nueva posición económica que su matrimonio le proporcionaba, fundó una organización benéfica dedicada exclusivamente a brindar atención médica, alimentación y compañía a ancianos en situación de calle en toda la ciudad, asegurándose de que ninguna otra persona tuviera que sufrir el abandono y la indiferencia que casi le costaron la vida a su suegro. Don Ernesto, hasta sus últimos días, participó activamente en esta fundación, compartiendo su propia historia con otros ancianos en situaciones similares, ofreciéndoles no solo recursos materiales, sino también la esperanza genuina de que sus vidas todavía podían tener sentido y dignidad, sin importar cuán abandonados se hubieran sentido por el mundo. La historia de Sofía y Diego se convirtió con el tiempo en una leyenda contada entre el personal del hotel, a los nuevos empleados que se incorporaban año tras año, un recordatorio constante de que la verdadera medida del carácter de una persona se revela precisamente en cómo trata a quienes el mundo ha decidido ignorar, y de que a veces los actos más pequeños de bondad desinteresada pueden desencadenar las transformaciones más profundas y hermosas en la vida de toda una familia. Fin.